¿Cómo anduvieron, chicos, con los trabajos prácticos? Bien, profe. Bien, bueno, perfecto. Vamos a ver entonces, vamos a continuar. A ver qué pasa, ¿por qué no veo? Acá, bien. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de la guía de trabajos prácticos. Nos había quedado pendiente los procesos industriales. ¿Se acuerdan cuáles eran los procesos que nosotros podíamos encontrar en una organización? Como para repasar. Eran 3. ¿Cuáles eran esos procesos? De gestión, industriales y de decisión. Muy bien, eran 3, los procesos de gestión, los procesos industriales, los procesos de tomas de decisiones. Cuando nosotros hablábamos de los procesos de gestión, ¿qué herramienta utilizábamos para trabajar con ese proceso? ¿Cómo se llamaba esa herramienta? ¿Cuadra de flechas, profe? Muy bien, diagrama de flechas. Diagrama o esquema de flechas. Y tenía asociado también el cuadro de tareas. Cuando trabajábamos con toma de decisiones, ¿cómo lo hacíamos? ¿A través de qué? De ciertos pasos para determinadas alternativas. Excelente, de un conjunto de pasos, ¿sí? En las cuales me permiten a mí identificar cuál es la situación, de dónde voy a iniciar, ¿no es cierto?, mi situación problema para obtener un resultado y obviamente finalizo con la última etapa de evaluación y control, para ver si me fue bien o me fue mal con la decisión que tomé. Y por último, nos estarían quedando los procesos industriales. Los procesos industriales, a diferencia, nosotros cuando trabajamos con el proceso de gestión, ¿se acuerdan que yo les había indicado que cuando estamos trabajando con un proceso de gestión, ¿sí?, es absolutamente abstracto, es lógico, en donde en ese proceso lo que se maneja básicamente es la información y los datos, es decir, que a cada flecha del diagrama de flechas, ¿qué ingresaba y qué salía? Yo podía... Información. ¿Cómo? Muy bien. Quiere decir que yo no podía ingresar absolutamente nada tangible, ¿sí? Porque el proceso de gestión, ¿sí?, justamente trabaja con el flujo de datos y de información en la organización, ¿sí? Y de la misma forma, la salida que genera esa etapa, esa actividad de gestión, nuevamente, ¿sí?, iba a ser del mismo tipo. Sin embargo, chicos, cuando nosotros trabajamos con los procesos industriales, me voy a la herramienta, lo último de la guía, una de las principales diferencias, ¿sí?, es que yo acá sí puedo manipular. Primero, que la herramienta es absolutamente diferente, y segundo, que yo puedo manipular las entradas. Quiere decir que las entradas y las salidas van a ser tangibles. ¿Qué es algo tangible? Lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo modificar, manipular. Entonces, en el proceso de gestión utilizábamos el diagrama de flechas. En el proceso industrial vamos a utilizar el diagrama de bloques para el proceso industrial. Primera diferencia, diagrama de bloques versus diagrama o esquema de flechas. ¿Qué pasa? Cada etapa, ¿sí?, es una actividad. Ustedes saben que si nosotros estamos hablando de un proceso, habíamos dicho que el proceso es un conjunto de etapas contiguas o continuas que se ejecutan de manera secuencial, en donde, ¿sí?, tenemos una etapa inicial que necesariamente necesitamos del ingreso de algo, información en un proceso de gestión. Acá vamos a necesitar materia prima, insumos, materiales. Y
la última etapa obteníamos un resultado final, que ese resultado iba de la mano o se relacionaba, ¿sí? ¿Se acuerdan? Primero con el objetivo y a su vez con el título de mi proceso o procedimiento. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si yo llego a la última etapa, mi resultado final, y tiene que estar relacionado con lo que yo pretendía hacer, es decir, tanto con el objetivo de mi proceso como con el título que era procedimiento para Bueno, en el proceso industrial, la herramienta que vamos a utilizar se llama diagrama de bloques. ¿Mm? ¿En qué consiste esta herramienta? Tal como lo estamos viendo, ¿sí? Consiste en la identificación de los diferentes, ¿sí?, procesos técnicos o procedimientos técnicos o maquinaria en donde se ejecuta o se lleva a cabo ese proceso técnico. Esa sería mi actividad. Entonces la vamos a reemplazar por un rectángulo tal cual ven en pantalla. No sé si lo ven bien, chicos. ¿Se ve bien? Sí, profe. En donde en ese primer rectángulo vamos a escribir mi primera actividad, pero ojo, ojo, mucho cuidado. En esta actividad, ¿qué vamos a poner? La máquina que ejecuta el proceso técnico, el proceso técnico o el procedimiento técnico que ejecuta la actividad técnica. ¿Está? Ahora lo vamos a ver con el ejemplo, ¿sí? Bien. Al igual, ¿sí?, que el otro proceso, resulta que si yo tengo una actividad de tipo técnica, necesariamente tengo que trabajar con algo, entonces tengo que recibir una entrada. Esa entrada que yo recibo es manipulable. Esa es la diferencia con el otro, ¿eh? Así que prestemos atención cuando tengamos que diferenciar los procesos. Entonces, ingresa materia prima, esa materia prima a través de esta actividad técnica, ¿sí?, cambia su estado, se modifica. Entonces, genera una salida, que esta salida nuevamente, ¿sí?, me sirve de entrada para el próximo, ¿sí?, para la próxima actividad técnica. Ahora bien, esta actividad, como yo estoy, ¿sí?, básicamente hablando de fábricas, organizaciones industriales, ¿sí?, o también organizaciones en donde se llevan a cabo procedimientos técnicos, ¿sí?, a veces, no siempre, a veces generan un desperdicio. Ese desperdicio es el residuo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá una máquina, ¿sí?, por ejemplo, a ver, una maquinaria. Si yo voy al ejemplo de una panadería, ¿sí?, la actividad, o la máquina, perdón, es una mezcladora, va a ingresar la materia prima, va a ser la masa, de la mezcladora que sale la masa mezclada, y me va a generar un residuo, que este residuo van a ser los restos de harina, los restos de masa pegadas en la mezcladora. Bien. Entonces, cuando se ejecuta esa actividad, la salida de esa actividad técnica va a formar parte o va a ser parte de la entrada de la siguiente actividad técnica. Entonces, la actividad técnica nuevamente va a generar una salida, que esa salida va a ser entrada de la siguiente y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar con las entradas adicionales? ¿Pueden haber entradas adicionales? Sí, pueden haber entradas adicionales, porque si yo en la actividad 1, ¿sí?, genero un resultado, pero resulta que para la actividad 2 no me es necesario, ¿sí?, para ejecutar esa actividad 2, necesariamente vamos a tener actividades adicionales. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a trabajar con esas actividades? De la misma manera, le ponemos un signo más, es decir, en esta flecha que estamos viendo de salida, le vamos a poner un signo más, ¿sí?, y vamos a agregar las entradas adicionales para
que se pueda ejecutar la siguiente actividad. Bien, voy a poner un poquitito más chico, entonces generan la captura de pantallas, ¿sí? Ahí. Uno más. Igualmente, Patricia, eso lo Sí. tienen en el apunte, lo trabajamos el otro día en la clase de teoría. Buenísimo. Disponen en la guía de trabajos prácticos. Una de las cositas que yo les dije, que por ahí, por supuesto, desde el gráfico hecho con Word y demás, es como que muy sofisticada las flechas, pero que tenían que acordar la convención con ustedes, ¿sí? Siempre que aparezcan representados, digamos, cada uno de los elementos del proceso, ¿no? O sea, sí o sí tienen que tener 1, 2, 3, 4, 5 flechitas diferentes. Exacto. Bien. Gracias, Claudia. Sí, sí, por ahí nosotros, está bien, se utilizan las flechas, todo lo mismo, nada más que el formato varía un poquito más simple, pero es lo mismo, es cuestión de diseño, ¿sí? Una cosa más que comentó la profe de teoría, ¿sí? Fíjense, cuando yo llego a la última etapa, la flecha, ¿sí? La última flecha me representa el resultado, ¿sí? De mi proceso industrial. Es decir que la última flecha, ¿qué vamos a tener nosotros? La salida final del proceso. ¿Qué es esa salida final? El resultado de lo que quiero obtener. Si yo estoy trabajando en una panadería y digo, vamos a representar el proceso de elaboración del pan, la última flecha, ¿cuál va a ser el resultado final acá? El pan. ¿Se entiende? Con ejemplos simples, sencillitos. Y la primer flecha, ¿sí? Acuérdense siempre, es el ingreso. Ingreso. En este caso es la entrada principal. En este caso la materia prima manipulable, ¿sí? Y la flecha final es el resultado. Ojo con eso, porque por ahí se olvidan de la primera flecha, no indican, ¿sí? Desde dónde iniciamos el proceso y obviamente todo el resto está mal, porque si yo no tengo materia prima, ¿cómo puede ser que se ejecuten las actividades del proceso sin tener los insumos principales? Y lo mismo, resulta que desarrollan todo el diagrama en bloques y se olvidan de poner la flecha final. Es decir que de nada sirve todo el proceso si yo, ¿sí? No estoy viendo cuál es el resultado o qué es lo que obtuvimos de generar todo este esquema o el proceso. Bien. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta, observación, algo que quieran agregar, chicos? No, profe. Creo que no, ¿Se profe. entendió? Perfecto, bien. Eso es importante, ¿eh? Bien, entonces, si no hay consultas, no hay dudas del esquema, algún aporte, observación, vamos entonces a trabajar con la guía de trabajos prácticos. Entonces, si ya tienen esta herramienta, creo que tuvieron tiempo suficiente para sacar una foto, generar una captura de pantalla, vamos directamente a resolver, ¿sí?, el ejercicio práctico de este tema. Cualquier cosa me paran, me frenan, me preguntan, me escriben en el chat. Bien. Nosotros habíamos quedado, ¿sí?, por desarrollar, la ven ahí, ya está resuelto, que ya lo vamos a ver, el estudio de los procesos industriales, el ejercicio 3.3. Bien. Chicos, de igual manera, si no entienden, me frenan en el momento, ¿eh? Me frenan, me preguntan, me consultan, porque si yo no entiendo al inicio, menos voy a entender al final. Bien. Entonces, en este ejercicio, fíjense, para el proceso de fabricación de zapatos descrito en el escenario 1, se pide armar la secuencia de operaciones, indicar las etapas del proceso, qué son, ¿sí?, o cuál es la secuencia de operaciones, la que acabamos de ver con la herramienta diagrama de bloques, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo con esa herramienta? Y estoy armando la secuencia, es decir, el conjunto de
pasos, ¿sí?, que implica cada operación de ese proceso industrial. Por eso, armar la secuencia de operaciones, indicar las etapas del proceso. Y después, acá tenemos un gráfico. Este gráfico es un mapa, es una representación gráfica, se llama layout, ¿sí? Es una representación gráfica de el área de producción, la sección de producción, ¿sí?, de calzados. Entonces, en este mapita lo que tenemos que hacer es ubicar las etapas del proceso de gestión, del proceso industrial, perdón, ¿sí? Podemos generar algunos supuestos si creemos necesario, ¿sí? Podemos agregar alguna parte si creemos que es necesario, o podemos eliminar, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, el proceso de empaquetado está en el proceso, pero si yo estoy viendo en este esquema el empaquetado, digo, bueno, no, el empaquetado no tiene que estar ubicado en el centro del esquema de operación, sino que lo mandamos hacia un costado, ¿sí? O, por ejemplo, el corte, que también forma parte, pero en el supuesto caso digo, bueno, no, el corte no forma parte del proceso, lo borramos, ¿sí? Este es un esquema para que ustedes lógicamente ubiquen cuáles son las etapas principales del proceso. Bien, entonces tenemos esos dos ejercicios. Tenemos que armar la secuencia de operaciones, indicar cuáles son las etapas, y tenemos que trabajar con este gráfico e indicar, ¿sí?, colocar cada una de las etapas en las partes de este layout, ¿sí? Muy bien. Entonces, primero, armar la secuencia de operaciones e indicar las etapas. ¿Cuál es mi proceso? Fabricación de zapatos. ¿De dónde vamos a obtener? Nos vamos a ir al escenario y vamos a ubicar dónde hace referencia, ¿sí?, a la fabricación del zapato. Entonces, si vamos al escenario, ¿sí?, fíjense, estamos en el escenario, ¿sí?, Brizuela. Nos ubicamos en la segunda hoja, al final, ¿sí?, en donde tienen ustedes, al final de la segunda hoja, inicio de la tercera, van a tener el esquemita, un dibujito, un gráfico de los calzados. ¿Lo ubican? ¿Lo ven bien en pantalla? No, profe, no se ve, se ve la diapositiva. No. Claro, perdón. Bueno, me voy rapidito, ¿sí? Acá, ¿lo ven? Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno. Sí, profe. Entonces, fíjense, anteriormente, ¿se acuerdan? En la clase pasada lo que teníamos pintado en verde era el proceso, ¿sí?, ¿se acuerdan? De obtención del salario de los empleados. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ubicar dónde inicia el proceso de fabricación del calzado. Nos ubicamos en la guía de trabajos prácticos, en donde tiene el esquema. El calzado se fabrica mediante dos procesos, si bien tienen bases comunes, hoy en día son diferentes. Estos procesos pueden ser el proceso industrial o bien el proceso artesanal. En Brizuela aún se emplea la técnica artesanal para fabricar ciertos calzados finos que requieren un trabajo más dedicado y personalizado. Con la finalidad de graficar el producto, observemos la siguiente ilustración, que es lo que estamos viendo acá, este esquemita, ¿sí?, del calzado. Bien, conozcamos ahora el proceso de fabricación artesanal, y aquí es donde nosotros vamos a comenzar a trabajar con el diagrama en bloques. Entonces, el proceso de fabricación artesanal tiene las siguientes etapas. Vamos a ver cuáles son las etapas. Acá, chicos, inicia, ¿sí?, el proceso de fabricación. Bien, las etapas son el diseño y moldería, el cortado, el aparado, el armado, ensuelado, deformado y derivado, y por último, el empaque. Entonces, esos son, ¿sí?, las etapas de mi proceso industrial. ¿De cuál? De la fabricación de calzados, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué consiste cada una de esas etapas? Les recuerdo que nosotros teníamos que diagramar o graficar un rectángulo para cada actividad técnica. Ojo que si la actividad no es técnica, está mal, ¿eh?
Bien. Vamos a ver entonces la primera etapa. Bien, que es el diseño de la moldería. El diseñador comienza a trabajar dibujando bocetos y dándole forma a sus ideas. Una vez que define el diseño en el papel, pasa a dibujarlo en una horma previamente encintada. Es decir, que hace ese mismo modelo en la horma, pasando de un modelo 2D a un modelo 3D. La horma es una estructura de madera o plástico con una forma específica, hechas con parámetros determinados en sus largos y anchos y que sirve para simular un pie humano. El diseñador trabaja en la horma trazando líneas y formas. Una vez que el modelo ya está definido en la horma, se despega la cinta y se lo pasa nuevamente a un plano, pegándolo sobre una cartulina o papel de modelista. En este momento el diseño pasa a llamarse patrón y por cada modelo que se haga habrá un patrón correspondiente. A partir de aquí se pasa a realizar la moldería. Consiste en hacer todas diferentes piezas o moldes en cartulina en un número central. Por ejemplo, el número 36. Este es el número del calzado, ¿Estamos? Luego de hacer los ajustes y pruebas necesarias, se debe escalar el modelo con un profesional escalista. Este profesional es quien escala y pasa los moldes a piezas de cartón, fibra o chapa. Lo realiza con una máquina llamada pantógrafo y obtiene de ese modelo original todas las numeraciones restantes. Es decir, que comenzamos con el calzado número 36, ¿sí? De tamaño o talle 36, y después ese número se lo comienza a escalar. Se genera el 37, el 38, el 39, el 40, ¿sí? Y el 35, 34, 33. Es decir, que se van armando, ¿sí? Escalando, por eso habla de la escala, ¿no es cierto? Los diferentes números de pares de calzados. Bien, esta es la primera etapa. Entonces, en esta primera etapa, nosotros tenemos que identificar, ¿sí? La máquina, ¿sí? En este caso no hay, pero tenemos que identificar la máquina, ¿sí? O la actividad o el proceso técnico que se ejecuta en esa máquina o la actividad técnica en sí misma. Tenemos que identificar qué ingresa, qué insumos o qué materia prima necesitamos, ¿sí? Y qué se genera de esa actividad técnica. ¿Sí? Entonces tomamos un lápiz y un papel, ¿sí? Generamos mi primer rectángulo, generamos mi flecha inicial, ¿sí? En la flecha inicial vamos a identificar, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Y vamos a comenzar a trabajar. Dibujo mi flecha que sale de mi primer rectángulo, que sería la salida. ¿Sí? ¿Lo están haciendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Ahora yo ya les voy a mostrar cómo vamos a ir armando y cómo va a ir quedando el esquema. ¿Sí? Pero básicamente en el cuaderno, ¿sí? No me quiero demorar porque tengo el tiempo limitado, ¿sí? Pero básicamente en el cuaderno me tiene que quedar mi primer rectángulo y vamos a trabajar con mi primer flecha que ingresa, ¿sí? Epa, me salió al revés. Bueno, vamos a hacerla más sencilla. Mi primer flecha que ingresa, ¿sí? Mi primer flecha que sale, ¿sí? Nada más les estoy graficando, ¿sí? Para guiarlos en el esquema de resolución. Bien. Entonces, estas flechas están alineadas. Perfecto. En el caso de que haya un recibo, vamos a tener una flecha al costadito.
Vamos a, ahí sería, ¿sí? Así. En el caso que haya residuos. En este caso no va a haber, simplemente les hago, ¿sí?, la muestra de cómo sería si tengo residuos. Por supuesto, de nuevo, las flechas tienen que estar derechitas. Así sí tenemos residuos, ¿sí? ¿Estamos? Vamos a borrar. Bien. Excelente. Entonces, esta es mi primera etapa, pero resulta que en esa etapa, a su vez, me parece que ¿cuántas actividades técnicas tenemos en esta etapa? ¿1, 2, 3, ninguna? 2. 2. Excelente. Tenemos 2. Entonces, por un lado, vamos a trabajar con la confección de la horma, ¿sí? Y por otro lado, vamos a trabajar con la moldería. Entonces voy a tener 2 rectángulos. En el primer rectángulo, mi primera actividad va a ser la confección de la horma, ¿sí? Si yo digo confeccionar horma, ¿cuál es la salida? La horma. La ¿sí? horma confeccionada. Exacto, muy bien, muy bien. Si yo trabajo con la actividad de moldería, ¿qué es lo que va a salir? El molde, ¿sí? Es sencillo, no es nada complicado, es aplicar el razonamiento y la lógica para trabajar, ¿sí?, con este tipo de ejercicios. Bueno, pero resulta que si mi primera etapa, acá tienen que escribir, chicos, ustedes en su cuaderno, confección de la horma. Yo voy a necesitar lo fundamental, la primera entrada, que es básico. Si yo me equivoco en la primera entrada y resulta que mi proceso no va a funcionar, o voy a sacar un producto defectuoso, o va a estar mal mi producto, porque erré o calculé mal, o me olvidé de algún ingrediente, o alguna materia prima, o algún insumo. Entonces, vamos a definir qué necesitamos, ¿sí?, para trabajar con la horma. ¿Se animan a identificar? Fíjense, lean un poquito el escenario e identifiquemos cuáles son las entradas. Cartulina o papel de modista podría ser una entrada, profe. El papel, sí. Ahí abajo ¿Qué de la más? horna dice. La Sí. horna. Sí, acá, ¿qué tienen acá? ¿Qué dice acá? La cinta. Muy bien. Muy bien. Profe, la cinta no sería un residuo porque dice que se despega de la horna. No, lo despegás una vez que trabajaste con la horma, porque vos armás el esquema y después ahí tenés que despegar eso para pasar a la etapa de moldería. Listo, disculpe. Profe, ¿y el diseño, Sí. por ejemplo, no podría ser una entrada también? El esquema, el boceto. Claro, el diseño del zapato. Sí, pero más bien eso es una información, ¿sí? No es algo que vos lo vas a manipular, sino que es una entrada de tipo informativa, sería en este caso. A ver. Sí, profe. Ahí, acá. Fíjense, la idea es que vean solamente la primera etapa. Yo ya lo tengo resuelto porque, bueno, en este esquema de trabajar con las pantallas y no el pizarrón, por ahí se complica un poquito más. Pero fíjense, nosotros identificamos 2 etapas, ¿se acuerdan? Una era la confección de la horma y la otra era la moldería, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito para armar esa horma? Tal cual me dijeron ustedes, el papel, la cinta, el pegamento, la cartulina, podría ser también madera o plástico, ¿sí? Entonces, una vez que entramos a la actividad de la confección de la horma en sí misma, ¿qué es lo que sale? La horma. ¿Qué es la horma? El modelo del zapato que quiero hacer.
si es abierto, cerrado, con cordón, sin cordón, con abrojos, con broche, si es sandalia, si es zapatilla, ¿sí? El modelo. Ahora bien, yo tengo la horma, ¿sí? Que es básicamente el modelo. Una vez que tengo la horma, habíamos dicho que dentro de la primera etapa de diseño en moldería, teníamos que generar el molde. Entonces pasábamos a la etapa de moldería, y una vez que tengo el molde, ahí sí, comenzamos con el proceso, ¿sí? Con el resto de las etapas para seguir elaborando mi calzado. Entonces, además de la horma, si yo quiero generar el molde, necesariamente tenemos que agregar, ¿sí? El papel del modelista, ¿sí? Cartulina, algún cartón, alguna fibra, chapas, ¿sí? Seguimos agregando elementos. Si nosotros nos vamos al escenario, cuando leemos la parte de moldería, vamos a encontrar todas estas entradas adicionales que necesitamos para trabajar con la moldería. Ahora, acá sí vamos a tener residuos. ¿Por qué? Porque acá sí tenemos que cortar, armar. Tenemos los restos del papel. Si yo cuando genero el molde, ¿sí? ¿Qué hago? Voy a recortar y voy a tener restos de papel, restos de cartón, de fibra. ¿Qué es lo que sale de la etapa de moldería? El molde, ¿sí? Con los diferentes números. ¿Se acuerdan que cuando habíamos hablado estábamos indicando de que se fabricaba o elaboraba el número 36 y a partir de ahí se generaban las escalas, ¿sí? Para obtener el resto de los pares de números de pares de calzados. Entonces, hasta acá hemos leído. ¿Qué obtenemos del proceso de moldería? Los moldes de diferentes numeraciones. Entonces, en mi primera etapa, ¿sí? Que se llama diseño y moldería, identificamos, ¿sí? Por un lado, la actividad de la confección de la horma, por otro lado, la moldería. ¿Se entienden cómo lo tenemos que trabajar a este proceso industrial? Esto es característica de las industrias, de las fábricas o de las empresas que trabajan mucho con procesos de tipo técnicos. Dijimos, proceso de gestión hay en todas, cualquier tipo de organización y en todas las áreas. Abundan en el área de administración. Procesos industriales se caracterizan más bien en las organizaciones que elaboran o fabrican, en las fábricas, en las industrias, fábricas. También en las empresas que generan procesos técnicos, donde se aplica, ¿sí? Necesariamente, obviamente, la técnica como parte de resolución de ese proceso. Bien, vamos a la segunda etapa, ¿les parece? ¿Se entendió? Sí, profe. Quedó claro, chicos, cómo tenemos que trabajar, es decir, a medida que vamos identificando la actividad técnica, vamos armando mi rectángulo, identifico qué es lo que ingresa y qué es lo que sale. Y fíjense, siempre en este tipo de procesos, todo es tangible, todo lo puedo ver y tocar. Bien, entonces, la próxima es el cortado. Les voy a leer, ¿sí? El cortado, ¿sí? El encargado de llevar a cabo esta tarea se denomina cortador. Es aquí donde él utiliza los moldes del modelo, ¿sí? Fíjense cuál es la salida de mi etapa anterior, para cortar el material que se haya elegido para confeccionar el calzado, en cuero, glacé, gamuza, piel sintética, etc. Para este proceso utiliza una cuchilla o tijera especial de cortado y manualmente sobre una mesa de cortado se corta la pieza por pieza. Se debe tener en cuenta el estiraje del material para saber dónde y cómo colocar cada pieza, dejando todo listo para el aparado. Después viene ya la etapa de aparado. Entonces, dijimos,
La próxima es la etapa del cortado o corte, o cortadora es la maquinaria. La máquina que genera el corte es la cortadora. Ahora bien, para cortar yo voy a tomar el molde, ¿sí? Los moldes de las diferentes numeraciones, pero resulta que acabo de leer que además voy a necesitar otros tipos de materiales, entonces ahí es donde pongo el signo más. ¿Lo ven, chicos? A ver, puse más grande todavía la pantalla, acá. Ahí es donde pongo el signo más e ingreso a esta etapa otras entradas adicionales, que en este caso es el ecocuero, el glacé, la gamuza, piel sintética. Entonces, el molde más el glacé, ecocuero, gamuza entran a la cortadora o entran, ¿sí?, al proceso de corte. ¿Y qué se genera? Las piezas cortadas, ¿sí? Las piezas cortadas. Hasta acá, el más hilo, eso forma parte de la otra etapa. O sea, del corte salen las piezas cortadas, ¿sí? Nuevamente, como estamos hablando de un proceso de cortar, acá sí queda más que claro y en evidencia que si yo recorto o corto algo, siempre van a haber restos de, ¿sí? Siempre van a haber desperdicios, residuos, que son los restos de materiales que corté. ¿Hasta acá estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Profe. Vamos a la tercera entonces. ¿Sí? Me voy a la guía de trabajos prácticos. ¿Sí? Vamos a checar de nuevo. Profe, tengo una duda. Entonces, dijimos, la primera etapa, diseño y moldería, la segunda, el cortado. Vamos a la etapa del aparado. El aparado es la unión definitiva de cada una de las piezas que componen el calzado. Es aquí donde se da forma al zapato. El proceso de aparado consiste en coser y dar costuras a las diferentes piezas que conforman el calzado. En esta operación, el aparador es la persona que realiza este proceso, ¿no es cierto? Primero rebaja ciertas partes del material, es decir, le quita el espesor para que cuando deba unir las partes, mediante costuras, obtenga un trabajo prolijo y dedicado. En el aparado se une el material exterior a una entretela, en el medio y en la parte interior con un forro para lograr una única pieza cosida. Como el aparador sigue las marcas de posición que el modelista indicó en el molde y que el cortador marcó, el futuro zapato va recuperando la tridimensionalidad de la horma. Entonces, esto que acabamos de leer, ahora lo tenemos que esquematizar, lo tenemos que llevar a la parte gráfica. Entonces, armamos otro rectángulo, la entrada del aparado ya sabemos que es la salida de la etapa anterior, ¿sí? Vemos si necesitamos entradas adicionales y qué se genera como salida de esta etapa. Entonces, vamos nuevamente y rápidamente a ver cuál o cómo quedó mi esquema. Vamos a hacerlo hasta acá y ustedes se animan a hacerlo solitos como para no mostrarle toda la resolución. Entonces, hasta ahora, fíjense, vamos a poner ahí, hasta ahora ya estamos en la cuarta, ¿sí? En la cuarta actividad técnica y en la tercera etapa, en el proceso de aparado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ingresan? Las piezas cortadas, pero resulta que en este proceso de aparado, ¿qué es lo que me está indicando el texto que se realiza? La unión de las piezas, entonces. ¿Qué necesito para unir esas piezas? Entradas adicionales. ¿Cuáles son esas entradas adicionales? El hilo, la entretela, ¿sí? Se genera la unión de las piezas, ¿sí? ¿Y
Fíjense que en la descripción del texto decía que el aparador, o sea, la persona que genera, ¿sí?, los recortes, lo que hace está prolijando, ¿sí?, ¿cómo es? El esquema o el modelo del zapato. Entonces tiene que generar los recortes. Y de los recortes, ¿no es cierto? Esos recortes serían los restos de los materiales que él recorta, de la entretela, del hilo, del ecocuero, de la gamuza, de la piel sintética. Entonces genera el recorte. Acá tenemos nuevamente los desperdicios. ¿Y qué es lo que sale del proceso de aparado? Aparar era unir. La ¿sí? pieza Coser. El queda toda zapato. unida. Exacto. Yo todavía no puedo decir el zapato cosido porque el zapato es mi resultado final. La palabrita zapato es la que yo voy a poner a lo último, en la última flecha. Porque hasta ahora no tengo ningún zapato. Hasta ahora tengo un esquema, ¿sí? Un modelo de calzado que no llega a ser zapato. ¿Sí? Imagínense ustedes mentalmente cómo sería este proceso. Entonces, la persona que está en la sección de aparado, porque acá no hay un empleado, acá van a haber varios empleados que todos se dedican a hacer exactamente lo mismo. Van a trabajar con pares, ¿sí?, de calzados, en los recortes, en la unión, en prolijar, recortar los restos de goma, de cocuero, del material que tengan ahí. Todavía el zapato no está terminado. Acuérdense que es el proceso de elaboración. Entonces, de este proceso de aparado sale la pieza cosida. Fíjense que estamos hablando de piezas cortadas o piezas recortadas, piezas cosidas. Todavía no tengo el calzado, no tengo el zapato. Bien, entonces una vez que uní estas piezas, ahí sí ya le damos forma, ya avanzamos un montón con mi modelo o esquema, ¿sí?, o pieza. Vamos a la próxima, que es la de armado. ¿Se animan a hacer solitos? ¿Sí? 3 minutitos, no más de eso. ¿Se animan a hacer solitos? Entonces, ustedes van probando la interpretación del texto, ¿sí? Van viendo cómo armar y lo vemos ahora entre todos, ¿sí? Nosotros acá ya tenemos el esquema resuelto de todo el trabajo. ¿Se animan a trabajar? Unos minutitos nada más. Quedamos entonces acá. Dimos las primeras etapas, ¿sí? Y ustedes tendrían que arrancar a partir del armado. Bueno, unos minutitos, yo me quedo acá en línea, voy a apagar nada más mi micrófono 2 minutitos y vamos a ver cómo lo resolvieron. Profe, disculpe, le quería hacer una pregunta. Acá también se tomaría en cuenta como el criterio de diagrama de flechas que cuando nosotros queremos agregar algo, tiene que ser algo que no haya sido usado antes. Cuando ponemos el más. En entradas, a ver si te entendí bien, las entradas adicionales. Sí, profe. Las entradas adicionales son, a ver, por ejemplo, vamos a el proceso de corte y aparado, ¿sí? El corte genera una salida. Esa salida es entrada de la siguiente, pero resulta que el aparado, yo tengo las piezas cortadas, pero aparar significa unir. ¿Y de dónde, cómo voy a unir si no tengo materiales? Porque yo solamente recibo las piezas cortadas. Entonces, obligatoriamente tengo que traer de afuera, del exterior, es decir, agregar o adicionar otras entradas, sí o sí, porque sin estas entradas, sin el hilo, la entretela, ¿sí?, imposible unir las partes cortadas. Entonces, ¿cuándo voy a tener entradas adicionales? Cuando no me es suficiente la salida de la etapa anterior, ¿sí?, que es la entrada de la siguiente, no me es suficiente esa entrada, necesito algo más para poder trabajar en este proceso. Entonces ahí agrego, puede estar escrita en el escenario o no las entradas adicionales. ¿Se entiende? No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí.
Bien. Chicos, recién estoy leyendo el chat, perdón, ahí me escribieron ustedes la cinta, el modelo, sí, eso está todo correcto lo que me escribieron, ¿eh? El papel, si normal, perfecto, perfecto. A ver, acá hay una duda. Profe, una duda. Nunca puede existir como entrada de información, es decir, materia prima y algún tipo de plano o cómo sería el diseño de un determinado producto. Básicamente, vamos a responder esta pregunta. Básicamente, en el proceso industrial se caracteriza porque en este proceso, ¿sí?, la mayoría de las actividades son tangibles. En este proceso que estamos viendo ahora, yo todo puedo ver y tocar las maquinarias, ¿sí?, las entradas y las salidas. Todo es manipulable. Existen procesos técnicos, ¿sí?, que podrían llegar a ser intangibles. ¿Está? Es decir, ya lo van a ver, ¿sí? O lo pueden llegar a ver en algún caso muy particular de tecnicismo, ¿sí?, que puedan o que tengan que aplicar. El proceso sigue siendo técnico. ¿Puede existir alguna entrada de información? Puede existir, pero con esa entrada, a ver, la entrada básica o fundamental siempre es manipulable, ¿sí? Materia prima, insumos, lo tengo que ver y tocar. Puede haber como información técnica de algo, ¿sí? Generalmente la información técnica forma parte del proceso, de cómo ejecutar, de cómo operar, ¿sí?, de cómo trabaja la maquinaria, es decir, la información va a formar parte del proceso, pero no como entrada, no, es decir, mis etapas siempre, acuérdense eso, chicos, va a partir siempre de la manipulación de objetos, no de la información. La información técnica va a formar parte de cómo funciona mi máquina, por ejemplo, pero no la entrada de ver cómo es el funcionamiento o cómo es el proceso, no. ¿Se entiende? No sé si expliqué, si fui clara, digamos, en la explicación. Conclusión, no. O sea, siempre manipular un objeto. Bueno, ¿qué otras dudas tienen? A ver, profe, las tijeras dijimos, pueden ser entradas. En el proceso de corte, generalmente los procesos de corte pueden haber, sí, tijeras, digamos, como para refinar el proceso, pero las cortadoras generalmente son máquinas, son como especies de, a ver, como guillotinas, digamos, son como especies de guillotinas que tienen ya formato. ¿Sí? Imagínense, pueden haber tijeras para detalles, ¿sí? Se le pueden agregar las tijeras, está bien. Bien, el proceso de ensuelado y las entradas son piezas atadas, más pegamento en la suela, y los residuos son piezas de suela. Bueno, acá ya estamos yendo un poquito. Mauro Cini, ya vamos a ver el proceso de ensuelado, ¿sí? Ahora cuando controlemos, ya vamos a ver, ¿sí?, cuáles son las entradas para el ensuelado, qué más vamos a necesitar. Perfecto, bien. Fíjense si pueden trabajar, ¿sí?, y finalizar con este proceso. Ya sabemos cómo se trabaja, el esquema, los diagramas, las flechas, los recibos.
Muy bien. ¿Cómo van? ¿Terminaron ya? Sí, profe. Bueno, controlamos entonces. ¿Mm? Bien, nosotros nos habíamos quedado en el aparado, ¿sí? El próximo, ¿sí? La próxima etapa es el armado, ¿sí? En el proceso de armado consiste en utilizar las piezas ya aparadas, colocarlas en la horma, comenzar a armarlo. Para ello el armador clava una plantilla de armado debajo de la horma, coloca el material cocido arriba de la horma. Bueno, esto es todo parte del proceso, ¿no es cierto? Cómo se genera o cómo se realiza. Luego coloca el contrafuerte en el talón, punteras en la punta, que son los materiales que sirven para endurecer y darle contención a dicha zona. Luego va el clavado, el material con una pinza con pequeños clavos, llamados semillas, en todo el entorno del calzado debajo de la plantilla. Recorta el material sobrante y lo deja lista para el ensuelado, que sería la próxima etapa. Entonces, a ver, acá. Dijimos, la próxima, vamos a ver, les quedó así, el armado, en donde entra la pieza cosida, ingresan los clavos, los contrafuertes, la puntera, la plantilla. ¿Qué sale del proceso o la etapa de armado? La pieza armada. ¿Hay restos, en este caso residuos? Y sí, no siempre van a tener las flechas acá del costadito, no siempre. En este caso sí tenemos los restos de materiales, las plantillas. A ver, Estefano, está perfecto todo lo que decís, coincide, digamos, con lo que estamos viendo en pantalla. La salida a los calzados sin suela, o piezas sin suela. Perfecto, muy bien. Tenemos la pieza armada o las piezas sin suela, es exactamente lo mismo. Perfecto, vamos entonces a la etapa de ensuelado. Vamos a poner, ¿sí? La etapa de ensuelado. Bien, acá. El ensuelado, dependiendo del material seleccionado como base del calzado, es decir, si es poliuretano, si es caucho, si es cuero, el suelero utilizará un método específico de limpieza, tratamiento y colocación de pegamentos correspondiente para cada caso. Luego de realizar la pieza, asienta con el martillo y recorta los sobrantes en el caso de que haya elegido suela como base. Por último, ¿sí?, pega el taco si el modelo lo requiere. Entonces, ¿cómo nos quedó nuestro esquema gráfico? El ensuelado, además de la pieza armada, o además del calzado sin suela o pieza sin suela, dependiendo de qué hayan escrito acá, necesitamos sí o sí trabajar con entradas adicionales, que es la suela, que puede ser de caucho, que puede ser de cuero, que puede ser poliuretano, pegamento y el taco. Entramos entonces al proceso de ensuelado. ¿Qué es lo que sale? El calzado con la suela. ¿Saben lo que es la suela, no es cierto? La base del calzado. Perfecto. ¿Qué restos se generan o qué residuos? Los restos del material del recortado y restos del pegamento. Pasamos entonces a la etapa de deformado y derivado. Aquí el deformador es la persona que realiza el proceso. Aquí el deformador debe lijar la base de la suela y posteriormente colocar una fina capa de pintura o barniz del color que se requiera. Acá estamos leyendo. Mientras que el derivado se lija el sobrante de suela en todo su contorno y luego también se le da color. Entonces, en la etapa de deformado y derivado, entra el calzado ensuelado, vamos a necesitar trabajar con barniz y pintura, sale el calzado ensuelado y pintado, ¿sí? Y nuevamente vamos a tener un residuo que son los sobrantes
de la pintura, es decir, de las tintas, de la pintura, del látex, del hilo. Y pasamos ahora a la etapa del empaque. ¿Qué dice el empaque? En este proceso, este es el proceso final del calzado, donde se lleva a cabo los últimos pasos para terminarlo. En esta etapa, el empaquista pinta con tintas específicas los bordes de los cueros u otros materiales para unir colores con el forro. Clava los tacos, quema, corta los hilos que sobresalen, coloca lágrimas de látex o goma eva en la plantilla de armado sobre la zona del talón, pega la plantilla a la vista, si se trata de un zapato de cuero, coloca pomadas y cremas de cuero para nutrirlo, lo lustra para darle brillo. Recién aquí se saca el calzado de la horma y es guardado en la caja respectiva. Entonces, atención con esta última etapa. ¿Por qué? Porque en esta última etapa nosotros, por un lado, vamos a tener la parte de la puesta final, ¿sí? Que sería puesta en escena o el lustrado del zapato y luego el empaque. Fíjense que cuando les leí acá la descripción del empaque, en qué consiste, ¿sí? Deja bien en claro, ¿sí? La parte de la etapa final, que es la que utiliza el empaquista. Pinta, ¿sí? Los bordes de los cueros, los materiales, une los colores con el forro, clava, es decir, como que le da el detalle la etapa final del acabado final. ¿Sí? Entonces, explica que si es un zapato de cuero lo lustra bien, le pone las pomadas correspondientes o la que corresponden, digamos, para utilizar en el cuero. Entonces, antes de generar el empaque final, tenemos la etapa de lustrado. Entonces, entra, ¿sí? El calzado ensuelado y pintado, ¿sí? El empaquista lo que hace es genera la etapa o el proceso de lustre o lustrado del calzado, para lo cual va a necesitar nuevamente tintas, clavos, pomadas, látex, goma eva, las cajas, genera el lustre, ¿sí? ¿Qué es lo que sale? El calzado lustrado, ¿sí? Pasamos a la etapa del empaque o empacado o empaquetado, es lo mismo, chicos, es lo mismo. Y sale que, ¿cuál es la salida final? El calzado o el zapato empaquetado. Profe, yo puse todo en en una misma actividad que es tipo, el empaquetado. Ahí puse que entraban los clavos, todo, o sea, lágrimas de látex, de goma eva, todo eso. ¿Estaría bien o hay que hacer una nueva actividad? O sea, Entiendo la pregunta. Vos lo que no hiciste fue, esperar porque se me fue, acá está. Vos lo que no hiciste fue separar la etapa de ilustrado y del empaque. sí, eso es. Bueno, lo único que directamente te fuiste al deforme, ¿sí? Y derivado, saltaste al empaquetado. Deberías abrir... Perdón, sí. Patricia. Ustedes vieron con todos los procesos que cada etapa tiene una finalidad. En este caso, como en el de los procedimientos administrativos, las salidas parciales demuestran que va agregándose valor. Yo no puedo juntar eso porque tienen salidas diferentes y procesos diferentes. Pensalo en términos de máquina. Si vos tuvieras una máquina y alrededor de esa máquina tenés que plantear a la persona, al técnico con su insumo, en este caso al maestro artesano, con los insumos y demás, si lo ves desde ese lado vas a ver que son dos actividades diferentes que puedan pertenecer a la misma etapa, bueno, pero son actividades diferentes. En una, vos terminás el calzado en forma de, digamos, ya con el lustre y todo. En la otra,
haces un procedimiento que es para la entrega final. El preparar al producto para que sea llevado a, en este caso, entregado al cliente. Entonces, en realidad, son dos procesos distintos. Si vos tuvieses una máquina que ilustra y una máquina que empaqueta, ahí vos te vas a dar cuenta que son diferentes. Aunque vos a simple vista veas que a lo mejor es el mismo maestro artesano el que ilustra y empaca. Porque agregan distinto valor. ¿Sí? ¿Cuál es? Y en eso es lo que ustedes tienen que siempre pensar. ¿Cuál es la finalidad de esta actividad? ¿Es ya la salida final o termina de preparar o sea, brinda una salida intermedia para poder continuar con la siguiente, que a lo mejor es la que provee la salida final definitiva, siendo redundante? Eso no se tienen que olvidar nunca. ¿Qué hace esto? ¿Esto ya obtiene la salida final o todavía es una salida intermedia para? ¿Sí? Y en términos de eso, así como el proceso tiene su objetivo, su finalidad, cada actividad va teniendo la suya y lo que yo tengo que obtener es lo que va haciendo que se avance a la salida esperada, que es la que se mapea con el objetivo. Perdón, Patricia, que interrumpa. Está, no hay problemas, Claudia. Gracias por tus aportes. Entonces, conclusión, no la podríamos. ¿Por qué? Fíjate bien que en la descripción vos tenés bien clarito qué es lo que se hace, ¿sí? En la etapa de ilustrado, y que una vez que vos tenés el calzado, ¿sí? Finalizado, es decir, con los detalles, que esté pintado, lustrado, que no tenga un hilo saliente, etcétera, recién ahí pasás a la parte del empaque. Acá lo que faltó fue la salida intermedia, que ahí ya la agregué para que lo tengan completo. ¿Está, chicos? Yo tengo una duda, profe. Sí. En el empaquetado dice que sale el calzado terminado, pero también que se separa de la horma. ¿La horma cómo quedaría? ¿Como residuo o no? ¿Les descartamos nomás? No. A ver, esperame un segundito. En esta etapa el empaquista pinta con tinta, ¿sí? Déjame que lea un segundito dónde leíste para unificar los colores, clava, quema, coloca las lágrimas, o goma eva en la plantilla de armado sobre la zona del talón, pega la plantilla, si se trata, o sea, le da el retoque final, ¿no es cierto? Le coloca la pomada, la crema para nutrir el cuero, lo lustra. Bien, recién aquí se saca el calzado de la horma, de la horma. Recién aquí, es decir, una vez que el calzado, ¿sí? Finalizó la etapa de lustre o lustrado, en donde ya tiene brillo, no tiene detalles, está perfecto, ¿sí? Para empaquetar. Empaquetar es poner el calzado en la caja. Bien, entonces, dice, recién aquí se saca el calzado de la horma, y es guardado en la caja respectiva. ¿Y cuál era tu pregunta? ¿Qué pasaba con la horma? ¿Si quedaba como residuo o como salida? No. La horma es como, a ver, es Una como máquina. Exactamente, es como una estructura que puede ser de metal, de madera, lo que vimos al inicio, en donde vos ahí, puede ser, sí, forma parte de una maquinaria, es como, en donde vos ahí colocás el calzado y le empezás a lijar, a pulir, a pintar. Cuando está tu zapato terminado, lo quitas de la horma. Es como un soporte. Sobre todo para darle la forma al zapato. El Claro. ancho que tiene que tener el cuero según el tamaño, si es 40, 42. Eso es la horma. Exacto, es como una maquinaria. Exactamente, como el maniquí del costurero. Exactamente. Exactamente. Así es. Te va a seguir quedando la horma para los siguientes zapatos, digamos. ¿Sí? Bueno, ¿estamos hasta acá entonces con este proceso? Necesitan tomar captura de pantalla del inicio, del final, ya lo hicieron en el cuaderno o en la carpeta. ¿Podemos seguir avanzando?
Sí, profe, sigamos. ¿Sí? Siga Bueno. nomás. Profe, Bien, bien, perfecto. ¿El chat tenemos dudas? No. Está todo perfecto. Bueno, buenísimo. Seguimos entonces. Luego, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense, nos vamos a la descripción del escenario y nos pide armar la secuencia de operaciones e indicar las etapas del proceso. Esto que están viendo en pantalla, chicos, lo que estoy indicando, esta es la secuencia de operaciones. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Fíjense que al costado izquierdo ustedes van a ver algunas llaves. ¿Ven estas llaves? Bueno, en cada llave nosotros identificamos qué etapa del proceso industrial corresponde. Entonces acá, en la primera llave es el diseño y moldería. Bien, ¿qué actividades técnicas se ejecutan o se llevan a cabo en diseño y moldería? La confección de la horma y la moldería. Bien, pasamos a la etapa de corte o cortado. ¿Qué actividad técnica se ejecuta? El corte. ¿Qué maquinaria lo lleva a cabo? La cortadora. Pasamos a la etapa de aparado. La actividad es el aparado, coincide el nombre. Pasamos a la etapa de armado, es decir, que en la parte izquierda, entre llaves, se indica el nombre de la etapa y cada etapa, ¿sí?, que engloba las actividades técnicas de esa etapa. Entonces, fíjense que si nosotros llegamos a la última etapa de empaquetado o empacado, ¿sí?, es lo mismo, nosotros nuevamente tenemos la apertura de dos actividades técnicas. Por un lado, la parte del acabado final, que en este caso le pusimos lustrado porque así lo indica, digamos, así tiene el nombre como para respetar, nomás seguir la línea del nombre del escenario, ¿sí? Y después la del empacado o empaquetado o empaque final, ¿sí? Es decir, que estas dos actividades técnicas forman parte de la etapa de empaquetado. Entonces ahí tenemos recién ahí tenemos resuelto el punto A. El punto número B, ¿sí?, nos pide estas etapas que acabamos de desarrollar, ubicarlas en el gráfico. Nosotros tenemos este layout y acá vamos a decir, bueno, la primera etapa es la de diseño y moldería. La segunda etapa es la parte de cortado. La tercera, el aparado, la unión de las piezas. Entonces, bueno, venimos a este esquema y decir, bueno, ¿en qué parte de este esquema vamos a trabajar con el armado, el aparado, el corte, el diseño y moldería? Eso les va a quedar a ustedes de tarea, chicos. Me interesa ahora, ¿sí?, si no hay más dudas, pasar, porque es únicamente tomar este esquema y pegar o escribir a mano qué etapas ustedes ubicarían, ¿sí?, en este esquema, en este layout. Este es un esquema que representa, ya les dije hoy al inicio de la clase, el área de elaboración o fabricación, ¿sí?, la sección de elaboración de calzados. Entonces, cada una de estas etapas tenemos que ubicar en qué parte de este layout, ¿sí?, las estaríamos realizando. Bien. Me interesa a mí continuar con el siguiente ejercicio, ¿sí?, que justamente habla o hace referencia ya del escenario número 2 del museo, el proceso de restauración de obras de arte. Bien, entonces, de tarea solamente les va a quedar a ustedes investigar el proceso industrial de botas de nieve. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo, armar la secuencia de operaciones e indicar cuáles son las etapas del proceso. Se van a encontrar con actividades similares, porque nosotros lo que hicimos recién fue la elaboración artesanal del calzado. Ahora vamos a trabajar con la elaboración industrial. Van a ver qué diferencias hay entre elaborar un zapato artesanalmente y elaborar un zapato industrialmente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Investigar el proceso, ¿sí?, de elaboración o fabricación industrial de las botas de nieve. Bien, eso les va a quedar de tarea. Vamos entonces ahora con el ejercicio número C. Proceso de restauración de obras de arte
¿sí? Del tipo pinturas al óleo. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de obras de arte, hay de varios tipos, que los podemos clasificar diferentes. En este caso, lo que nos interesa es el tipo de obras de arte, ¿sí? De pinturas al óleo. Con ese proceso vamos a trabajar, que se describe a continuación. Bien, tenemos que armar, ¿qué? Lo mismo, la secuencia de operaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir viendo, ¿sí? Cómo es el proceso de restaurar una pintura al óleo y vamos a ir identificando cuáles son estas etapas, ¿sí? Técnicas de este proceso que tiene un esquema absolutamente, si bien es un proceso técnico, fíjense que el esquema es diferente el planteo, cómo está escrito, cómo vamos a identificar estas etapas. Bien, entonces, ¿cómo es el proceso de restaurar una pintura al óleo? A medida que voy leyendo, ¿sí? Vamos a ir identificando cuáles son, ¿sí? Las actividades técnicas. Con el tiempo, una pintura al óleo tiende a envejecer y desgastar. La humedad, los cambios de temperatura, la contaminación son factores que dañan el estado de una obra de arte, el estado de una pintura. Estos factores permiten la aparición de hongos, de manchas de humedad, ¿sí? Igualmente, la luz hace que cambien o pierda el color y a veces también algunos insectos llamados bibliófagos atacan la madera, la tela o el papel. También puede suceder que por accidente las obras de artes se rompan o se quemen. Entonces, restaurar una pintura al óleo implica el retoque y la reparación de las áreas dañadas para que luzcan mejor. ¿Quedó claro entonces cuál es el contexto? Entonces, ante cualquier situación de estas que acabo de leer sucedan, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Restaurar, ¿sí? Retocar, reparar la parte dañada, ¿sí? De la obra de arte. Y acá comenzamos entonces el proceso. Primeros pasos para restaurar la pintura. Debemos, en primera instancia, si el daño es importante, retirar el lienzo del bastidor. Esto hace que el proceso de restauración sea mucho más fácil, ya que se puede trabajar con el lienzo con mucho más facilidad. Luego seguimos con la limpieza. Se utiliza un paño suave para limpiar el polvo que pudiera haberse asentado en la superficie de la pintura. También se puede utilizar un pincel fino para quitar el polvo y la suciedad ubicada en grietas dentro de la textura de la pintura. En esta primer parte que acabo de leer, ¿pudieron identificar alguna actividad técnica? ¿Qué es lo que deberíamos hacer como restauradores? La limpieza, profe. La limpieza es una, pero y antes de limpiar, ¿qué tengo que hacer primero? Retirar del bastidor. Excelente, sí señor, así es, así es. ¿Saben lo que es el bastidor, no es cierto? Entonces yo de alguna manera tengo que, si yo tengo el cuadro, ¿sí? Sería como retirar el marco del cuadro. Yo no voy a restaurar con el cuadro en donde la tela está tensada o estirada. Entonces, la primera etapa es retirar el lienzo del bastidor, ¿sí? Bien. Si esa es mi primera etapa, ¿qué es lo que entra y qué es lo que sale? La pieza de arte para restaurar entra. Muy bien. Sí, a ver, vamos a habilitar el chat por las dudas si alguien...
Exacto, la pieza de arte, sí señor. Entra el cuadro, vendría a ser, armando el cuadro sería la pieza artística, ¿no es cierto? Bien, sale, claro, por un lado vamos a tener el lienzo, por otro lado vamos a tener el marco, perfecto, sí señora, así es. ¿Queda claro eso, chicos? Entonces, acuérdense que las entradas siempre van a ser manipulables, yo las puedo ver y tocar, entonces ingresa a la obra de arte, si esa es mi entrada inicial, la primera etapa va a ser la etapa de, o la actividad técnica en este caso, de separar o retirar, ¿sí? O desarmar el lienzo, ¿sí? Del bastidor, ¿sí? ¿Cuál va a ser la salida en este caso? El lienzo, que es lo que nosotros tenemos que trabajar. Bien, pasamos a la etapa de limpieza. ¿Qué necesito además del lienzo? Me parece que acá vamos a necesitar entradas adicionales, ¿eh? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, vamos a necesitar, porque yo voy a tener el lienzo, entro a una etapa de limpieza, ¿sí? Fíjense, se utiliza un paño suave para limpiar el polvo que pudiera haberse asentado en la superficie de la pintura. También se puede utilizar un pincel fino para quitar el polvo y la suciedad ubicada en grietas dentro de la textura de la pintura, pero resulta que tanto el pincel como el paño suave forman parte del proceso técnico de la limpieza, quiere decir que no entra ni el pincel ni tampoco el paño. ¿Qué podría llegar a entrar acá, que no está escrito? Los guantes forman parte también del proceso de limpieza. Podría entrar, no está escrito, pero podría entrar algún producto químico, algún producto químico, digamos, que uno no es que aspira, sino lo tira, lo pulveriza, ¿sí? Para ablandar la mugre, digamos, para ablandar lo que serían la mugre pegada a las piezas, ¿sí? Entonces, la etapa es de limpieza, ¿sí? En el proceso mismo, chicos, ustedes van a tener, ojo, el pincel no es entrada, el paño no es entrada, el guante no es entrada, todo eso son elementos que se utilizan en la etapa de limpieza. Eso que quede claro, ¿eh? Ojo con eso. Pero sí puede haber alguna entrada adicional. Si en el chat me escribieron, por ejemplo, el alcohol, puede ser, o por ejemplo, algún producto químico que tengamos que pulverizar para ablandar, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, seguimos leyendo. Hasta ahí estamos. ¿Qué es lo que sale de la etapa de limpieza? ¿Sí? La primer, ¿sí? O sea, sería el lienzo, ¿sí? Limpio, ¿sí? En la primer, porque cuando vayamos leyendo vamos a ver que vuelve a reincidir la etapa de limpieza, como que la primer, digamos, sale el lienzo limpio, pero como la primera etapa de limpieza de este cuadro o de esta obra artística. Repito, por ahora lo que hemos identificado son dos actividades técnicas: retirar el lienzo del bastidor y la limpieza. Bien, entra el lienzo, ¿sí? Sale el lienzo separado, o sale el lienzo por un lado, el bastidor por el otro, ingresa a la etapa de limpieza. Para la etapa de limpieza, además de entrar el lienzo, necesitamos productos adicionales de limpieza. ¿Qué sale de la etapa de limpieza? El lienzo limpio, ¿sí? Aspirar la parte posterior, ¿sí?, de la pintura también puede eliminar el polvo para poder trabajar con el lienzo totalmente limpio, y más aún si la pintura está rajada o rota en algún sector, ya que deben realizar reparaciones por detrás. Si notamos que el daño de la pintura es producto de haber estado en un ambiente con mucha humedad, se debe dejar entonces el cuadro en un lugar con muy buena ventilación para revertir esta situación y poder luego comenzar a restaurar. Entonces, la próxima etapa sería la de aspirar, ¿sí? Es decir, yo lo limpié, sacudí el polvo con un lienzo, con un trapo, con un pincel.
ahora tengo que aspirar. Perfecto, Landriel, la aspiración posterior de la pintura y ventilación. Excelente, excelente, ¿sí? ¿Alguien dijo, profe? Quería preguntar, por más que sea el paño para limpiar parte del proceso, ¿no sería después también un residuo? El residuo, acordate, es todos los desperdicios, ¿sí?, que vos generás de esa etapa. El residuo sería el polvo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Quedamos en la parte de aspiración, perfecto. ¿Qué es lo que sale? El lienzo aspirado. Ya con la pintura limpia y seca, ¿sí? Estoy acá, ya con la pintura limpia y seca, ahora se procede a la eliminación del barniz protector. Realizar esto con mucho cuidado y muy minuciosamente, teniendo especial atención en no dañar la pintura subyacente. Entonces, luego de la etapa de aspirar, sale el lienzo aspirado, pueden haber residuos o desperdicios, ¿sí?, de restos de pintura, restos de polvo. Pasamos a la etapa de eliminación del barniz. ¿Qué sale? Va a salir el lienzo, ¿sí?, el lienzo limpio o el lienzo, ¿sí?, sin barniz protector. El barniz protector es como una película, ¿sí?, sobre la pintura al óleo, chicos. Eso sería la etapa de eliminación. Entonces sale el lienzo sin barniz protector. Que el lienzo sin el barniz protector es la entrada a la próxima etapa, que dice, una vez retirado el barniz, el siguiente paso es la aplicación de nuevo lienzo en la parte posterior de la pintura para reparar roturas y agujeros. Si el daño es grande, es conveniente aplicar toda una pieza de tela en la parte posterior, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la próxima etapa? Aplicar de nuevo lienzo. Entonces, entra el lienzo sin el barniz protector, ¿sí? La nueva etapa de este proceso es aplicación del nuevo lienzo. Fíjense que acá en este proceso se describe qué es lo que hace, si es necesario, si tiene rotura, si tiene un agujerito, qué es lo que se hace. Se coloca una pieza de tela atrás de la pintura al óleo, sería atrás, ¿no es cierto?, en la parte posterior. Bien, comenzar con el retoque de óleo en las diferentes partes dañadas, tener en cuenta la paleta de colores para igualar el color, ya que si no se obtiene el color lo más similar posible, se estará estropeando todo el proceso para restaurar el cuadro. Lo mismo ocurre con las pinceladas. Se debe observar detenidamente cómo el artista las realizó para copiar el mismo procedimiento y realizarlas de la misma manera, es decir, todas para arriba, las pinceladas para abajo, para el costado, para la derecha, en diagonal, etc. Eso es lo que indica acá. Entonces, la próxima etapa que identificamos es la de el retoque al óleo. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál sería la salida en este caso? El lienzo como retocado. Exacto, retocado con óleo. Transcurrido el tiempo ideal de secado, acá tenemos la próxima etapa. Volver a barnizar. Fíjense que nosotros anteriormente ya habíamos, ¿sí?, que sería, habíamos ya trabajado con el barniz. En este caso, ¿sí?, vendría a ser nuestra segunda etapa de barnizado, para dar por terminado el trabajo. Primero, ¿qué hicimos? Quitamos el barniz. Ahora, ¿qué hacemos? Lo volvemos a barnizar. Entonces, fíjense, ¿sí? Entonces, la próxima etapa dijimos el secado, sale el lienzo seco. La próxima es barnizar, sale el lienzo barnizado. Y por último, colocar la tela nuevamente en el bastidor. Quiere decir que acá estaríamos nosotros finalizando el proceso de restauración de la pintura al óleo.
Fíjense que cuando ya tenemos el lienzo barnizado, ¿sí? Secado, por supuesto, lo volvemos a barnizar, colocamos la tela nuevamente en el bastidor tensando lo necesario para que la obra de arte quede en su perfecto estado. De esta forma se logra restaurar el cuadro y las zonas dañadas del mismo, una vez terminado el proceso de restauración, serán muy difíciles de percibir para quienes no sepan que estuvo dañado. Apunten su mirada, ¿sí?, a un punto focal de la obra. Y con esto nosotros estaríamos terminando el proceso técnico, ¿sí?, industrial, en este caso estamos hablando de tecnicismo, ¿no es cierto?, para la restauración de las obras de arte. ¿Estamos, chicos? Tengo una duda. En el ¿Sí? barnizado, obviamente la Sí. entrada sería también barniz, ¿no? Como entrada de material. Exacto, sí, sí, señor, Ah, sí, ok. sí, sí. A medida que ustedes estuvieran armando ahora el diagrama de bloque, identificando las actividades técnicas, sí, tenían que ir colocando cuál es la etapa, entrada, salida y las entradas adicionales. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, con esto nosotros estaríamos cerrando toda la parte práctica. Así que bueno, la semana que viene es el examen. De mi parte nada más. No sé si a alguien les quedó alguna otra duda, como para ir cerrando. Bueno, estamos entonces. Claudia, los dejo con vos Bueno, para sí, generar algunas bárbaro, observaciones. bárbaro. Sí, sí, sí. Chicos, nos vemos el lunes, martes. Yo me tengo que retirar porque tengo otra capacitación y ya estoy ahí con el tiempo. Así que bueno, estudien mucho, prepárense y nos vemos el lunes que viene. Chau, chicos. Nos vemos, profe. Chao, No, chao. profe, chao. Chau, Claudia. Chau, chau. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Creo que no, profe. ¿No? ¿Están todos seguros? Teórico parte- práctico, profe, teórico práctico de nuevo el parcial, ¿verdad? Como Como siempre, siempre. Estefano, sí, sí. Todos los Listo. parciales son teórico-prácticos, porque acuérdense que muchos de ustedes están en esta situación de poder aprobar por promoción, entonces los parciales se piensan en términos de los que aprueban por promoción, ¿no? Aprueban de forma directa por promoción, entonces son teórico-prácticos. Así es. ¿Y esta parte de los gráficos, profe, va a ser como para elegir o vamos a tener que ir armando como antes? La Ah, verdad, Estefano, no te puedo decir porque todavía no pensamos el parcial. Puede ser que por las dudas, sí, y te agradezco la pregunta, justo Armando eso iba a decir, preparen el celular para poder sacarle la foto a la resolución, ¿sí? Lo más probable es que haya algún ejercicio de ese tipo. ¿Estamos? Y otra cosa más que les recuerdo es que se les va a pedir permanecer con el video y con el micrófono activo. Por lo tanto, en la medida de las posibilidades de cada uno, traten de estar en un espacio que les permita a ustedes estar en silencio, concentrados, ¿sí? Y la otra cuestión es preparen, no los vamos a dejar entrar con doble conexión al Zoom, ¿sí? Así que tienen que estar como está la mayoría que tiene una sola conexión. Por ejemplo, Danilo, vos tenés que tener disponible video ese día, ¿sí? Sí, o sea, no, en uno tengo el micrófono y en el otro tengo, no. Así que vean cómo hacen para ingresar. Profe, Bueno, Danilo, un solo ingreso. Sí, Andrés. en el caso en que entremos con el celular, al momento de sacar la foto, digamos, que tenemos que apagar el video, ¿no habría problema? Mientras que sea un ratito nomás. No, al principio no.
pero eso se hace al final, ¿sí? Una vez que desarrollan, al final. No, claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tenga que ver con el contenido, no con el... Entonces, profe, va a ser, como siempre, el cuestionario puede que sea uno desarrollar cómo hacer los cuadros de actividades o lo que estuvimos haciendo recién. Sí, Ok. o puede ser teoría, que desarrollen teoría. Ok. Y ojo, la teoría va a ser para pensar, no para buscar en el apunte. Ya les aviso. Otra de las cuestiones, recuerden que se va a ocultar todo el material de la materia, porque el apunte, como dije, lo deberían tener desde el minuto 1, la guía la deberían haber estado trabajando, así que ya la tienen que tener bajada y no tienen más material que eso en esta unidad, ¿no? En las otras sí tenían los libros que yo les había adelantado. ¿Estamos? Y entonces no podemos buscar en ningún libro o sí. ¿Cómo vas a...? ¿Qué, Estefano? Por ejemplo, este último tema que estuvimos dando, un ejemplo, ¿no? Cualquier tema teórico no tenemos la opción de los temas pasados, las unidades temáticas pasadas teníamos los libros, pero ahí yo me reforzaba con los libros. ¿Esta vez no puedo o cómo va eso? No Podés entendí. encontrar, yo no les di bibliografía de esto, porque la bibliografía de esto está desparramada en muchísimos libros. Entonces, por eso, en particular, yo elaboré el apunte de la unidad 3, ¿sí? Más todo lo que yo expliqué en clase, ¿sí? Para eso se dio la clase de teoría. Sí les sirve para estudiar, Estefano, el apunte de la unidad 2 de la parte de estructura de organización. Eso sí, ahí pueden profundizar. Eso sí. Por eso se les dio completo. A pesar de que en la unidad 2 se vio la introducción nomás, ahora se desarrolló todo lo que son los tipos de departamentalización, tipos de autoridad, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Yo espero que estudien, chicos. En estos momentos hay 44 participantes juntando los dos cursos. Y empezamos con arriba de 100 alumnos en ambos. Entonces, la lógica diría que el lunes y el martes se presenten a rendir 20 y pico, ¿no? Somos 44, vamos a hacer un prorrateo así, promedio muy ojímetro, 22 de cada curso están presentes acá. O sea, son 22 de cada curso los que están en condiciones de rendir y hacerlo bien. ¿Sí? Es nada más que para mostrarles que tienen que estudiar. Yo no sé qué pasó con todos los otros que no están acá, pero tienen que estudiar. ¿Sí? Así que ustedes han hecho el esfuerzo, un esfuercito más el fin de semana para estudiar bien y ya seguramente van a tener éxito en el tercer parcial. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Estamos, profe, muchas gracias. Bueno, gracias por el esfuerzo, buen resto de viernes y un buen fin de. Alá los vemos el lunes, al B el martes. Por el ingreso habitual, la sala habitual.